Carolina Coronado. Mi nombre es Victoria Carolina Coronado y Romero de Tejada. Nací el 12 de diciembre de 1820 en Almendralejo, provincia de Badajoz, en una familia de ideología progresista. Mis padres fueron Nicolás y María Antonia. A los 4 años me fui a Badajoz. Allí recibí la educación tradicional para las niñas de mi época. Para completarla, busqué libros en la biblioteca familiar. Y a los 9 años compuse mis primeros versos. Leí por mi cuenta a Santa Teresa, a Fray Luis, a Garcilaso. Y a los primeros románticos. Aprendí francés e italiano. De manera que convertí la literatura en el refugio para mi mala salud. He sufrido catalepsia y depresiones nerviosas toda mi vida. Mi padre fue encarcelado por Fernando VII durante la década ominosa. Fue amnistiado por la regente María Cristina en 1832. En 1839, con solo 19 años, publiqué mi primer poema, titulado A la Palma, en el diario El Piloto, de Madrid. El poema fue elogiado por mi paisano Espronceda. Tuve como mentor al dramaturgo Juan Eugenio Hartzenbusch, autor de Los amantes de Teruel. En las cartas que le enviaba me quejaba de que la sociedad de mi época no estaba preparada para aceptar a la mujer en ámbitos masculinos. Por eso formé parte de la Hermandad Lírica, un grupo de escritoras que nos prestábamos apoyo mutuo. Al frente estaba Gertrudis Gómez de Avellaneda. En 1843 publiqué, prologado por Hartzenbusch, mi primer libro de poemas. Gracias a este libro comencé a ser considerada en los círculos literarios madrileños. En 1844 se difundió la falsa noticia de que yo había muerto. En realidad, se trató de un episodio de catalepsia. A raíz de esa noticia escribí Dos muertes en una vida, que se publicó después de mi muerte definitiva. En 1847 me instalé en Cádiz. Pero por problemas de salud, tuve que irme a Madrid al año siguiente. En 1848 el Liceo de Madrid me dedicó una sesión en la que fui condecorada con una corona de laurel. Me impuso la corona José Zorrilla. Desde ese año colaboré asiduamente en periódicos y revistas de la época. Y en 1850 publiqué mi novela, Paquita. Algunos creen que es mi mejor novela. En 1852 publiqué de nuevo mi libro de poemas de 1843, añadiéndole 182 poemas nuevos. Y ese mismo año me casé con Horacio Perry, un norteamericano que trabajaba como diplomático en la Embajada de Estados Unidos. Nuestra casa en Madrid se convirtió, entre 1853 y 1871, en centro de reunión y tertulia de intelectuales, políticos y artistas. En 1853 nació mi primera hija, Carolina, y en 1854 mi hijo Carlos Horacio, que murió a los pocos meses de fiebres tifoideas. En 1854 publiqué La Sigea, una novela centrada en Luisa Sigea, erudita española del Renacimiento. Una mujer de gran valor literario, que no tuvo el reconocimiento merecido. En esta novela expuse el problema de la soledad a la que se enfrenta la mujer ante un mundo masculino que le niega la autoridad intelectual. 3 siglos después de la muerte de Luisa Sigea, las cosas no habían cambiado. Tras la publicación de La Sigea, decidí alejarme del mundo literario. En 1857 nació mi hija Matilde. En 1866, tras la sublevación de los sargentos de San Gil, Horacio y yo acogimos en casa a algunos liberales sublevados. En 1868 lideré la Sociedad Abolicionista, junto a Concepción Arenal, en una campaña contra la esclavitud en Cuba. Y fuimos partidarios de la Revolución de 1868, que acabó con Isabel II en el exilio. En 1873, mientras Horacio estaba en Londres por motivos de trabajo, murió de sarampión Carolina, mi hija, que tenía 20 años. La muerte de mi hija fue un durísimo golpe que me causó un profundo desequilibrio interior. En lugar de enterrarla, decidí que fuera embalsamada y custodiada por las monjas del convento de San Pascual, en Madrid.
Tras la muerte de mi hija Carolina y el cese de Horacio como diplomático, nos trasladamos a Lisboa. Nos instalamos en el Palacio de Mitra. En 1891 murió Horacio. Decidí embalsamarlo y que se quedara en el Palacio de Mitra. Tras la muerte de Horacio, me refugié en el Palacio de Mitra y en mi hija pequeña, Matilde. En 1899 mi hija Matilde se casó con Pedro María Torres Cabrera, noble extremeño exiliado en Lisboa. Me opuse a esta boda, y no permití que Matilde abandonara la habitación que compartíamos, ni siquiera en su noche de bodas. En realidad, el matrimonio de Matilde ayudó a la familia, ya que estábamos arruinados por los negocios de Horacio con el telégrafo. Mi vida llegó a su fin el 15 de enero de 1911, en el Palacio de Mitra. Matilda y Pedro trasladaron mis restos y los de mi esposo Horacio desde Lisboa a Badajoz. Mi figura puede ser considerada precursora del feminismo. Por mi reflexión intelectual, por mis actitudes, por mis escritos. En el poema La libertad, denuncio la falta de libertad de las mujeres para su desarrollo intelectual. Y en El marido verdugo, condeno los golpes y el maltrato psicológico que sufren muchas mujeres a manos de sus maridos, quienes golpean a sus mujeres pero no son capaces de mostrarse valientes en otras causas.